Ok, hola, buenos días. La idea de hoy entonces es hacer esta revisión de tumores óseos en niños. Es una revisión que se hizo el día de ayer para el módulo de ortopedia oncológica de la UPB. Y esto fue de petición del doctor Camilo Zuluaga. Espero que esté por ahí, pues que no se la vaya a perder. Dígala bien. Eh, y la idea era, habíamos hecho una charla del enfoque radiológico. Y ahora queremos hacer un enfoque clínico donde vamos a tratar de hacer algo más histológico, eh, y con características ya de cada tumor, como para que se vuelva más sistemática el enfoque hacia cada uno de estos tumores. ¿Cuáles son los objetivos al terminar esta charla? Pues determinar diferencias y clasificar y estadificar. Y este es un concepto que para el doctor Molina y para el grupo de ortopedia oncológica de UPB es importante y al terminar la rotación creo que entendí por qué, ya que si uno entiende este concepto de clasificación y estadificación, convierte en algo más sistemático el estudio o el enfoque de los tumores. Lograr determinar los tumores por su origen y conocer características generales de tumores benignos y malignos en niños. ¿Y cuál es el fin último de esto? El fin último de esto no termina siendo convertirnos en tratantes de un tumor en niños o en cualquier persona, sino ser capaces de identificarlos y enviárselos a quien los sabe manejar para no cometer errores que pueden costar un miembro o una vida. Los tumores, recordar que los tumores óseos vienen de células mesenquimales, distinto a los tumores en otras partes del cuerpo, y esto hace que tengan una gran variedad de comportamientos y una gran variedad de tipos. La distribución ósea dentro del hueso va a depender de esas mismas células, así que encontraremos el tipo de tumor localizado en el hueso dependiendo de la célula predominante o del tipo de producción celular que ésta haga. Las evoluciones cambian según el tipo de tumor, entonces tenemos tumores benignos o pseudotumores que básicamente son tumores que podemos hacerle seguimiento por mucho tiempo, no necesitamos hacer mayor cosa, que pueden ser valorados por el equipo ortopedia oncológica con bastante tiempo para hacerlo, pero hay algunos otros que son de carácter urgente y será necesario remitirlos prontamente. El diagnóstico temprano y la remisión para manejo adecuado va a ser lo más importante y quiero que al final de la charla ese sea el mensaje. El concepto de clasificación y estadificación es muy interesante. ¿Qué es clasificar? Pues clasificar es coger un grupo de objetos, tomar una característica común para ellos y dividirla según esas características comunes. Estadificar es colocar esos objetos según una, un estadio biológico, sobre todo nosotros que tratamos con células. Entonces, en tumores estadificar es según el comportamiento biológico que tenga esa celularidad frente al tejido, ser capaces de ponerlo en uno u otro punto. Uno los tumores los puede clasificar de varias formas. Uno los puede clasificar por su origen histológico. Entonces uno puede decir, mire, clasifiquémoslos por los que producen hueso, por los que producen cartílago, los que son de características fibrosas o los que tienen otro tipo de células. Y así fue como la OMS en un principio clasificó los tumores y se siguen clasificando así por la OMS desde 1972. Pero otra forma de clasificar podría ser clasifiquémoslos como se ubican en el hueso. Entonces clasifiquemos los que están en la epífisis, clasifiquemos los que están en la metáfisis y los que están en la diáfisis. Pero en términos generales, clasificar un tumor que la, no te da más que esa información de cómo están los tumores por una característica general.
Eh, ok. Todos tenemos esta diapositiva hace rato o estamos lentos en la conexión de internet. Bueno, va a seguir. Estadificar es lograr identificar la extensión y la evolución biológica. Y esta estadificación la hizo en el año 80 el doctor Hennequin. Y para los ortopedistas oncólogos sigue siendo de mucha importancia porque estadificar logra dos cosas: saber cómo es el comportamiento del tumor frente al tejido, pero también da pautas para el manejo de ese tumor. Enekin entonces hizo dos estadificaciones, una para tumores benignos y una para tumores malignos. La de tumores benignos se nombran del 1 al 3 con números romanos, donde el 1 es una lesión latente, normalmente es encontrada como un hallazgo incidental, es el niño que llega al consultorio porque se golpeó, se le tomó una radiografía y allí encontramos un defecto cortical fibroso, un quiste óseo simple, que no le duele, no le molesta, nunca había dado ningún síntoma. Y estas lesiones encontradas de esta forma, tumores benignos estadio 1, son de observar. No tenemos que hacer nada más, no tenemos que investigar nada más. Normalmente son radiográficamente, son muy característicos y solo le vamos a hacer observación. Los estadio 2 son tumores benignos activos que ya tienen una biología aumentada y pueden dar síntomas por su crecimiento. Esos síntomas son poco agresivos, o sea, los síntomas que nos van a dar son síntomas como dolor localizado, dolor funcional, no, pero no de las características típicas de la agresividad. Este tipo de tumores hay dos cosas que se pueden hacer: observarlos o llevarlos a cirugía según el comportamiento biológico que estén llevando. Y los tipo 3 son los agresivos, que son tumores activos que hacen gran daño al tejido óseo, que pueden llevar a pérdida de la estructura. Y estos son los tumores que básicamente vamos a terminar llevando a cirugía. El ejemplo típico del tumor agresivo en adultos, por ejemplo, benigno agresivo, es el tumor de células gigantes, que es un tumor que, aunque no hace malignización, no es letal, pues puede destruir la estructura de una manera importante. En los niños, el componente similar al tumor de células gigantes es el condroblastoma. Los tumores malignos, entonces, se estadifican tienen dos componentes su estadificación. Un componente que se nombrará en números romanos y habla del grado de malignización de las células. Y eso es dado pues por la histología. Entonces, el 1 es para los tumores de bajo grado, el 2 para los de alto grado y el 3 para los que ya han hecho metástasis. Y la A y la B hablan del comportamiento del tumor frente al compartimento. La A son los que se mantienen intracompartimentales y la B son extracompartimentales. ¿Y cómo ayuda esto para el manejo? Cuando uno tiene un tumor y uno va a hacer terapia de neoadyuvancia, uno puede incidir en su comportamiento frente al compartimento, más no en la celularidad. La celularidad no la vamos a cambiar con la neoadyuvancia. El tumor que ya está en alto grado de malignidad no lo vamos a cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es pasar un tumor que ya está extracompartimental, disminuirlo de tamaño, mandarlo al compartimento para que la decisión quirúrgica sea más fácil. Las terapias neoadyuvantes que se tienen en tumores óseos son básicamente la quimioterapia y la radioterapia, y hay algo que se llaman terapias target, de las que hablaremos cuando hablemos de los tipos de tumores. La quimioterapia
son terapias farmacológicas que se usan con el fin de erradicar micrometástasis, disminuir el riesgo de recurrencia local y disminuir el tamaño del tumor. Existen diferentes medicamentos para lograr esto. Aquí nombro algunos: el cisplatino, la doxorubicina, la ifosfamida, el metotrexato, la vincristina, que básicamente lo que hacen es alterar ya sea la formación del DNA para suspender la mitosis o aumentamos el número de apoptosis para disminuir el tamaño del tumor. Pero debemos recordar que no todos los tumores responden de igual manera a la quimioterapia. Dependiendo de la celularidad de ese tumor, tendrán mayor o menor respuesta. En cuanto a los tumores que nos competen hoy, que son los tumores pediátricos, tanto el osteosarcoma como el sarcoma de Ewing tienen una buena respuesta a la quimioterapia. La radioterapia es otra terapia de adyuvancia donde lo que se busca es aplicación gamma de rayos, aplicación de rayos gamma, y hoy en día hay distintas técnicas, o sea, técnicas que logran localizar de mejor manera el tumor, apartando otros tejidos alrededor de él, que es la radioterapia estereotáxica, y básicamente lo que estamos buscando es hacer una necrosis del tejido de ese tumor para disminuirlo de tamaño y tener un tumor de menor tamaño cuando lo vamos a retirar. ¿Cuál es la diferencia entre radioterapia y quimioterapia? Pues que la radioterapia hace un control local, o sea, del tumor, de las células de ese tumor ahí donde estamos irradiando, mientras que la quimioterapia es capaz también de manejar las células que están a distancia, como las micrometástasis. Y entonces la radioterapia lo que vamos a lograr es disminución de tamaño para mejorar, mientras que la quimioterapia nos va a hacer un control celular y nos va a dar sobrevida del paciente porque trata también las células que están por fuera del tumor localizado. En los tumores que nos competen, o sea, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, sabemos que el sarcoma de Ewing tiene una muy buena respuesta a la radioterapia, el osteosarcoma no responde a radioterapia. Entonces, vamos a hablar de los tumores benignos. Sí, en cuanto a los tumores benignos, los agrupé según la histología de los tumores, como para tener un orden sistemático y poder tener memoria de ellos como de este tipo. El primero de ellos entonces es el quiste óseo unicameral, que es un tejido, es un tumor de tejido fibroso, que tiene un componente genético con una translocación 1620p112q3. Eso en realidad no nos cambia mucho el conocimiento del tumor, pero básicamente en la histología lo que vamos a encontrar son células fibrosas, que son estas células que están acá arriba, estas células que son como en espículas, o estas células que están acá, alrededor de osteoide formando una cámara. Hay dos teorías grandes de la formación de los quistes óseos y son una teoría vascular y una teoría neoplásica. La vascular habla de una éstasis de la sangre en el tejido venoso, en la circulación venosa, en el hueso esponjoso, lo cual produce que haya una pérdida de la celularidad de esa y se haga un tapizado fibroso. Se ubica en el hueso, principalmente en las metáfisis, porque como les digo, la teoría es que la afectación es ahí en los plejos venosos del hueso esponjoso. Entonces lo vamos a encontrar principalmente en metáfisis, con localización más común en húmero proximal, fémur proximal. Tiene una presentación clínica donde podemos tener desde un niño asintomático que le encontramos un quiste
óseo de manera incidental y cuando hace síntomas se pueden quejar de un dolor localizado o de un dolor funcional si está cerca a una articulación grande. Entonces ahí vemos en la imagen un quiste óseo que, como ven, radiológicamente tiene un patrón geográfico con bordes escleróticos definido fácilmente, eh, donde uno puede ver los bordes, ver el abombamiento de las corticales y pueden tener pequeños septos dentro, pero cuando lo vemos en la tomografía, a diferencia del quiste óseo neurismático, no ve en niveles líquidos. El manejo de estos tumores, pues nada, si es un estadio 1, o sea, lo encontramos incidentalmente y es asintomático, el manejo es observarlo. Pero si tiene riesgo de una fractura patológica donde tiene un compromiso mayor del 50% del diámetro, donde está en una zona de carga importante, pues aquí valdría la pena manejarlo y el manejo existe. La inyección de esteroides, la inyección de alcohol, la inyección de fenol, la inyección de nitrógeno líquido, que lo que se busca con esto es romper esa capa fibrosa que está dentro recubriendo dentro del quiste óseo y se pueden colocar injertos óseos para lograr mejorar el, el quiste óseo, que ese quiste óseo vuelva y se llene de hueso. Cuando nos enfrentamos frente a una fractura patológica por un quiste óseo neurismático, pues uno podría intentar hacer el manejo del quiste y de la fractura al mismo tiempo, pero es bastante complejo porque eh, eh, tratar de hacer el curetaje de esas paredes que están delgadas, que ya hizo una ruptura y que hay una fractura, pues se convierte entonces la recomendación es hacer el manejo primero de la fractura, estabilizarla, dejar que consolide y posteriormente, si no hubo una mejoría del quiste, que puede pasar que después de la fractura el quiste desaparezca solo, pues se hará el manejo del quiste como lo dije. Aquí hay un ejemplo de un manejo de un quiste óseo donde se aplican esteroides y ven en la diapositiva de abajo cómo después el quiste desaparece. El quiste óseo neurismático igual es tejido fibroso que forma un quiste y la etiología más, la teoría de la que más están de acuerdo es la teoría vascular. Igual se ubica metafisiario porque es la misma teoría del cierre de los plexos venosos que hace un abombamiento de las corticales. Genéticamente tiene una translocación distinta al quiste óseo unicameral, es la translocación de T16-17 y se localiza principalmente en el húmero proximal, el fémur proximal y la tibia. Como presentación clínica, cuando el tumor va aumentando de tamaño, pues este tumor puede llegar a presentar dolor localizado que va creciendo en el tiempo, asociado a edema y limitación funcional si está muy cerca a las articulaciones. Pueden presentarse debutar como una fractura patológica, ya que, como ven, característicamente hace un abombamiento y adelgazamiento de las corticales que llevan a una fractura en cualquiera de estos segmentos. El manejo entonces será el curetaje de la lesión, el fresado de alta velocidad dentro de la lesión para quitar esa capa fibrosa que es más difícil de quitar que en el quiste óseo simple. Se pueden hacer ayuvancias con fenol, nitrógeno líquido, cemento, alcohol y se ha discutido en la literatura el uso de radiación. Es bastante discutido y creo que no es una opción que esté muy aceptada, pero está en los libros. El fibroma nocificante o efecto cortical fibroso es otro tumor de histología fibrosa ubicada en el hueso metafisiario y histológicamente lo que vamos a encontrar
es un reemplazo de el hueso esponjoso que se debería ubicar allí en la metáfisis por tejido fibroso, y en las placas van a ver característicamente esto que llaman el patrón arremolinado o estoriforme, que es un patrón, si ustedes logran ver, esas células están ubicadas así como en un remolino o en rueda de timón, circular, y pues para el patólogo es una clave importante. Macroscópicamente vamos a tener tres zonas dentro del tumor, una zona más gris que es el tejido fibroso, una zona amarilla que básicamente son células histiocitarias que ponen grasa en ese lugar, y una célula roja, una zona roja o café que es hemosiderina localizada dentro del tumor. La presentación clínica, básicamente, este es el tumor que más se va a encontrar como un hallazgo incidental. No, normalmente no da síntomas, normalmente es pequeño, localizado. Diferencia entre defecto cortical fibroso y fibroma nosificante, el tamaño. No es la única diferencia que hay. Entonces, ustedes ven aquí en la de abajo cómo a este niño le toman una radiografía y tienen esta lesión de este tamaño, la cual se puede llamar defecto cortical fibroso, pero 3 años después ha aumentado de tamaño y ya se puede llamar fibroma nosificante. El tratamiento, si el paciente está asintomático y es un tumor pequeño o un quiste, un fibroma no pequeño, es observarlo. Pero lo mismo que los quistes óseos simples. Si tiene riesgo de fractura, o sea, compromete más del 50% del diámetro del hueso, o está en una zona de carga que aumenta el riesgo de fractura patológica, deberá ser manejado con curetaje de injertos óseos. Si se llega a fracturar, no hay necesidad de curetearlo, se hace solo el manejo de la fractura y el tumor va a estar manejado de esa manera. Aunque les dije que la ubicación más común es fémur distal y tibia proximal, es un tumor que puede aparecer en la metáfisis de cualquier hueso, y entonces estar pendiente de eso, porque no significa que si no está en el fémur alrededor de la rodilla, que es el sitio más común, si lo vemos en otro lado, pues no se nos debe hacer extraño. Como les decía, si hay una fractura patológica, solamente manejaremos la fractura y ya ese será el manejo de la lesión. La displasia fibrosa, que es otra patología pseudotumoral de histología fibrosa, donde claramente hay una alteración genética, una mutación posigótica del gen GNAS1, y básicamente lo que encontramos es un acúmulo de tejido osteofibroso dentro del hueso. Histológicamente lo que vemos es esa disposición de fibrosis con un osteoide formando esto que llaman letras chinas. Entonces, para el patólogo también es una clave bastante importante encontrar este osteoide de esta manera, porque es hallazgo característico de la displasia fibrosa. La ubicación en el hueso es principalmente diaficiario, con un pico de incidencia entre la segunda y la tercera década de la vida, y con su localización más común en el cráneo, en el fémur proximal, en el fémur diaficiario. eh, en el fémur diaficiario. En el fémur proximal es porque radiológicamente con el avance de la displasia fibrosa se produce una deformidad que ahorita vemos. La displasia fibrosa puede ser monostótica en un 75% o poliostótica en el 25% restante, y su comportamiento por género es muy parecido. En la presentación clínica, uno lo puede encontrar en su forma monostótica como un hallazgo incidental. Entonces, uno puede ser un niño que lo mismo, llegamos, le tomamos una radiografía y le encontramos unos hallazgos característicos de la displasia fibrosa, que son ese hueso
en vidrio esmerilado, esa imagen en vidrio esmerilado con deformidades óseas. Tenemos dos formas poliostóticas. Una es esta, que es el síndrome de Masabrot. No ha pasado la diapositiva. El, el síndrome de Masabrot es un síndrome donde hay una displasia fibrosa poliostótica asociada a mixomas intramusculares. Entonces, como ven, este paciente tiene un cambio de displasia fibrosa en el húmero, en el fémur, y en la gamografía ven cómo tiene además compromiso de pelvis, de la columna, y en la resonancia que ven ahí abajo, si me creen, están marcando esos mixomas intramusculares, que son esas lesiones macroscópicas que están en la foto de arriba. La otra forma poliostótica es la enfermedad de McCune-Albright, el síndrome de McCune-Albright, donde encontramos un paciente con cambios en pubertad precoz, manchas café con leche en costa de Maine, que las diferencia de las manchas café con leche del neurofibroma y anormalidades endocrinas que son las que la llevan a esa pubertad precoz. En la cara presentan hiperpigmentaciones amarillas o cafés distintas a las manchas café con leche, y el compromiso, como les decía, es poliostótico muy agresivo. Miren cómo en el fémur hacen esa imagen característica, que es la imagen en callado de pastor, que es una varización del fémur proximal con una gran deformidad. Estos pacientes en esas formas poliostóticas normalmente pueden llegar a presentar dolor, edema asociado a la deformidad producida por la enfermedad. El manejo en las formas monostóticas, que son asintomáticas, será el manejo de la deformidad o las fracturas que se produzcan por la displasia fibrosa. Y en las poliostóticas, donde compromiso de distintos huesos, se manejará el hueso que tenga una deformidad que produzca mal alineamientos o riesgos de fractura. Entonces, por ejemplo, si tenemos una displasia fibrosa como esta en un húmero donde nada está provocando mayor deformidad y no hay mayor riesgo de fractura, el manejo será observarlo, dejarlo quieto. El siguiente tumor es la displasia osteofibroma, o llamado anteriormente fibroma ossificante, otro tumor de histología fibrosa. Estos tumores se ubican principalmente en la diáfisis. Hoy no ha pasado la diapositiva. Ya, ahí estamos. Es que sí, estamos como lentos con el internet. La localización más común de este tumor es el tibio y la fíbula, y como ven, abundante tejido fibroso reemplazando el osteoide. Como les decía, la característica imagenológica de la displasia osteofibrosa es que se ubican principalmente en la tibia, produciendo un arqueamiento del hueso, llevándolo a una deformidad que le puede provocar asimetrías de longitud en los miembros inferiores. Su presentación clínica es dolor localizado y el arqueamiento de la tibia. Básicamente pueden consultar solo por el arqueamiento de la tibia sin tener dolor, y al tomar la radiografía, señor. No ¿Profe? pasa la diapositiva. No, ahora sí, que no pasaba. Ya. Sí, es que creo que tenemos aquí problemas con el internet. A ver, yo reviso. Ok. Entonces tenemos ese arqueamiento de la tibia, que es básicamente lo que vamos a terminar tratando. La displasia fibrosa tiene un riesgo de conversión a un tumor que se llama adamantinoma, que es un tumor muy doloroso, que
que tiene las mismas características, pero que tiene un componente inflamatorio grande. Entonces, si este niño al terminar la pubertad, la displasia osteofibrosa no ha revertido, o sea, no se ha curado, se recomienda, terminando la pubertad, hacer escisión de la lesión para disminuir el riesgo de conversión a amantinoma. Y la decisión de la lesión debe ser una decisión amplia más colocación de injertos óseos. Pero recordar que ese manejo lo vamos a dejar solo hasta después de la pubertad, esperando de que pueda autolimitarse. Vale, un momentico de espera que cambie la diapositiva para seguir. Los siguientes tumores, ya cambiamos de línea celular y vamos a hablar de los tumores asociados a las células de Langerhans o el tumor llamado, o la histiocytosis de células de Langerhans, que tiene tres formas básicamente. La forma localizada en el hueso está muy lento, no sé por qué. Internet. La forma, el sonido sí está llegando bien, es solo la imagen. Ay, ya. Entonces tenemos tres formas de la histiocytosis de células de Langerhans. El primero es el granuloma eosinófilo, que es la forma localizada en el hueso. La segunda es la enfermedad de Hans-Schuller-Christian, que es una enfermedad localizada más una diseminación. Y la enfermedad de Lederer-Seidt, que es una enfermedad diseminada y letal. Histológicamente lo que se va a encontrar entonces es abundantes células de Langerhans, que recuerdes que las células de Langerhans son un tipo de glóbulo blanco parecido a los macrófagos o los monocitos, que tienen una alta respuesta inflamatoria. Y entonces lo que vamos a encontrar en la histología son estas células de Langerhans, que si se le hace una inmunohistoquímica como el CDA1, pues van a pintar de esta forma como lo estamos viendo aquí en la parte superior. La localización más común del granuloma eosinófilo cuando es la presentación ósea es en el cráneo, la mandíbula y en las diáfisis, en las epífisis y metáfisis de los huesos largos. También lo podríamos encontrar ocasionalmente diafisiario. Características radiológicas que hacen una gran reacción inflamatoria con una reacción perióstica muy importante que podría llevar a confundirnos con lesiones de malignidad o infección. El granuloma eosinófilo muchas veces es confundido como si fuera un exceso de Brody o una infección y se maneja como tal. Pero lo otro es que si usted ve esta lesión con esa reacción perióstica en bulbos de cebolla, pues usted no se va a quedar observando a ese paciente, usted pensará que es una malignidad y deberá ser remitido rápidamente. En cuanto a la presentación clínica, son tumores muy dolorosos que se presentan en niños menores de 3 años, que pueden presentar cambios en la piel, síntomas neurológicos cuando tiene lesión en la columna, pérdida de dientes cuando la lesión es en la mandíbula, y puede estar en las formas diseminadas asociadas a diabetes y esplenomegalia. Cuando están ubicados en la columna, tienen una imagen característica y es esa vértebra plana que la ven allí. O también puede producir lesiones líticas dentro del cuerpo vertebral. El tratamiento, cuando son lesiones que pasados los 3 años pueden autolimitarse, pero si son muy dolorosas o muy sintomáticas, podrían tratarse con inyección de esteroides o radioterapia. El siguiente tumor es tal vez el tumor más común de los productores de cartílago y es el osteocondroma.
El osteocondroma es un tumor productor de cartílago de origen metafisiario, se ubica en la metáfisis porque una de las teorías más aceptadas del osteocondroma es que se trata de una herniación y una separación de la placa fisiaria que tiene un crecimiento por fuera de ella. Genéticamente tiene un cambio y es una pérdida clonal. Eh, No soy tú. Espérate que no pasa la diapositiva. No sé por qué. Sí. Sí, a todos se les está quedando la diapositiva anterior. Y no sé si es pues creo que es el internet que está fallando. Ya pasó. A todos se les quedó pegado. Alguien me dice si a todos se les quedó pegada la diapositiva. Yo creo que a todos. Sí, 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 yo también la tengo aquí, isquiositos de células del Android. Espérenme un momento, a ver si. A ver, démosle. Esa es la de siempre. Nada, no pasa, no pasa. Déjeme reviso el internet un momento, por favor. Nada. Bueno, no sé qué vamos a hacer. No. Ahí pasa. Ahí ya me Ok, pasó bueno. osteocondroma. Listo, bueno, sigamos allí. Entonces el osteocondroma, como les venía diciendo, productor de cartílago asociado a una herniación y separación de la placa fisiaria, con un mayor compromiso en hombres que en mujeres y un pico de incidencia en la segunda década de la vida. La localización más común es en el fémur distal, en el húmero proximal y en la tibia proximal. La presentación clínica más típica es un niño que llega quejándose de una masa palpable en cualquiera de estas localizaciones, que normalmente es indolora y cuando duele no es porque esté doliendo el tumor, sino el dolor producido en los tejidos blandos por la fricción de la masa. Radiológicamente tiene unas características importantes y es que es una masa que crece en sentido contrario a la placa fisiaria de la cual está más cerca. Ah, qué desespero. Eh, eh, Dani, abramos esa puerta a ver si de pronto no quedamos tan aislados de ahí. Eh, entonces, radiológicamente es una masa que crece en la posición a la placa fisiaria de la cual está más cercana y además tenemos que ver que el tumor se continúe con la medular del hueso. Los podemos encontrar de forma pediculada o sésil, pero lo más importante cuando los revisemos, ya sea en la radiología o en la resonancia,
es que esa medular del tumor se continúe con la medular del hueso para hablar de un osteocondroma. Cuando no pasa esto, debemos pensar en otros tipos de tumores cartilaginosos que pueden formar este tipo de pediculaciones como el condrosarcoma parostal, por ejemplo. Importante, mediciones radiológicas de este tumor, la medición del capuchón del cartílago, que no debe ser mayor a 2 centímetros. Cuando mide más de 2 centímetros, podemos pensar que se trata de un osteocondroma con conversión a condrosarcomas de bajo grado o un condrosarcoma de bajo grado. Y otra cosa importante para recordar en estos tumores de cartílago es que normalmente no crecen después de que las placas fisarias se han cerrado. Si un tumor crece después de que la placa fisaria se ha cerrado, debemos pensar en una malignidad como un condrosarcoma. Bueno, yo estoy bastante preocupado porque no pasa y nos faltan bastantes diapositivas. Entonces, sí. No, yo propondría que habláramos de los benignos hoy en vista de esta dificultad y el otro martes de los malignos. Sí, pues en realidad los malignos no es muy largo, pero todavía nos faltan los formadores de cartílago, unos cuantos, y los formadores de hueso y los malignos. Entonces, no sé si No se quisieran puede que... yo miro, déjeme, voy a hacer un cambio de posición a ver si mejora y intentamos terminarla para no dejarla a medias. Yo creo que aquí... Yo diría que lo dejáramos en 2 presentaciones porque algunos tenemos consulta ya. ¿Qué opinan no los sé qué demás? dicen los demás. Sí, yo opino lo mismo. Es que Royman, la presentación está espectacular, te felicito. Me parece muy buena, tan buena que me da mucha lástima los detalles técnicos. Sí, Yo sí, te sí. diría que deberíamos convocar otro momento y la vez completa, que tengamos buen internet, que se pueda grabar, porque esta es una charla muy buena para Estamos colgarla en la página de... Sí, sí, pero que quede bonita para ponerla en la página de Slaoti, que el canal de YouTube de nuestro, o de Slaoti es buenísimo, porque ahí tenemos una biblioteca de charlas didácticas para el resto de Latinoamérica. Y está muy buena. Yo te diría que la deje en otro Se momento que empezó a tenga usar buen el internet. coordinador. vámonos hasta las 7. Yo creo que ahí vamos a terminar las lesiones benignas y ahí paramos. Yo le digo a Royman cuando paremos, porque él ya se cambió de Dale. lugar. Vamos a ver cómo está funcionando. Dale, Royman, a ver que ya pasó. Estamos en la diapositiva donde tenemos la muestra histopatológica. Estamos ya en osteocondromatosis múltiple, ok. Señor, ahí. Y yo te Entonces, digo, sí, listo. Entonces, mire, los osteocondromas, como les venía diciendo, entonces son tumores benignos con las características que ya les dije, pero tiene una versión múltiple que es esta, donde es la misma histología, la misma ubicación en el hueso, es metafisiaria, con mismo compromiso genético, la pérdida clonal del 8q24.1, y con una expresión exagerada de los genes de esostina, es XT1 y XT2. La diferencia es que la osteocondrosis múltiple sí tiene una característica de herencia o de recesión familiar. Su localización más común es alrededor de las articulaciones de la rodilla, las caderas y los hombros,
y son masas muy grandes, muy agresivas, que pueden llegar a tener gran limitación funcional y gran dolor, no de la masa, sino, como les decía, de los tejidos alrededor por el gran tamaño del tumor. Otra característica de estos tumores es que se pueden presentar en los cuerpos vertebrales llevando a compresión medular, y estos pacientes podrían tener problemas neurológicos asociados a esa compresión medular. El manejo en los estocondromas simples, pues se tratarán aquellos que están produciendo síntomas, que por su tamaño están produciendo dolor y limitación funcional, y en la osteocondromatosis múltiple, como lo ven en esta radiografía, donde son muchos osteocondromas, pues trataremos a aquellos que están produciendo síntomas, aquellos que no producen síntomas se dejan quietos. Recordar que en cuanto al retiro, y pues esto es una recomendación, yo pienso que tumor es tumor y no debe ser manejado, pero sé que muchas veces nosotros nos atrevemos a hacer excisiones de osteocondromas, y recordar que cuando se va a retirar un osteocondroma es retirar hasta que queden a ras con la cortical, y no necesitamos quitar más allá, o sea, dejar defectos tan grandes para evitar el riesgo de fracturas. Otro tumor de cartílago es el encondroma, un tumor común también, que Royman, tiene disculpa, cartílago, señor. malignización del múltiple. Sí, la encondromatosis múltiple, igual que el osteocondroma, pueden malignizar a condrosarcomas. Sí, sí pueden. Y estos tumores no se deben irradiar por dos cosas. Primero, porque no tienen muy buena respuesta a la irradiación, y segundo, porque se aumenta el riesgo de malignización en gran medida. Eh, como les decía, si usted tiene un condrosarcoma que lo está vigilando y estuvo bien, el niño termina de crecer, y ese osteocondroma empieza a crecer, el capuchón empieza a estar más grande, ese tumor se malignizó y toca hacer una decisión. En cuanto al encondroma, entonces les decía, es un tumor de cartílago que está embebido dentro de la esponjosa, normalmente es metafisiario y central. Señor. Señor. Definitivamente no está corriendo la pantalla. Yo creo que vamos a dejar la continuación para dentro de 8 días, porque nos estamos perdiendo imágenes importantes. Entonces, son las 7:50. Sí, Yo creo que suspendamos aquí, porque en realidad yo pienso que, mira, apenas acaba de pasar la diapositiva. Yo pienso que este resumen que nos está haciendo, y les recomiendo, si hay residentes, a que se queden con esta charla, porque es la manera como de pronto se enfoca de manera correcta cada una de las lesiones. Yo pienso que nos está haciendo un resumen excelente, y creo que la gente debe guardar esta presentación para cuando tengan dudas o quieran revisar el tema, porque me parece que está muy didáctico con los cuadros del lado izquierdo azules y luego la presentación. Entonces, pienso que nos perdemos realmente la exposición con este problema técnico. Dejémoslo para la semana entrante y paremos aquí en el encondroma y continuamos con el encondroma y más las lesiones malignas, porque sí creo que no la perdemos. No sé si los Sí, demás... es que nos faltan todavía 40 diapositivas, entonces pues sí, ¿no? estamos en la mitad. Paremos aquí y seguimos la semana entrante con el encondroma. No sé qué opinan los demás compañeros, pero es que nos tenemos información valiosa. Porque Royman está un poquito acelerado y nos está dando datos muy importantes también. Sí. De acuerdo, profe, pero un comentario sobre lo que va ante la duda ante la pregunta del doctor Montoya de la malignización del encondroma, cuando yo pasé por del osteocondroma, obviamente tiene más riesgo la múltiple, porque tienen más osteocondromas, pero en general la osteocondromatosis se maligniza en el esqueleto maduro. Es poco común encontrar
malignización en el esqueleto inmaduro, y lo que lo define es que empieza a doler y se debe hacer una resonancia para medir el capuchón de cartílago, como dijo Royman. No sirven las ecografías para eso, para que tengan en cuenta. Uy, no. El uso de ecografía para tratar de medir el capuchón y eso no vale la pena. Entonces, no se necesita hacer de rutina resonancia en osteocondromas, a menos que haya un dolor muy importante, y tener en cuenta que cuando se maligniza suele ser en el adulto. Muy bien, Simón. Sí, se habla que hasta en esa exostosis múltiple familiar dicen que malignización hasta el 10%. A mí me parece exagerado, porque todos nosotros, cuando tenemos exostosis múltiple, tenemos familias enteras que son pacientes nuestros, donde uno tiene de paciente el bisabuelo, el abuelo, los hijos y los nietos y los bisnietos, porque como es tan familiar, uno queda casado con